Colombia es un país de pequeñas y medianas empresas, pero cuando la gente habla de empresas solo ve como en la televisión los letreros grandes de los edificios de vidrios y piensa que los negocios son una cosa súper lejana y que no afecta la vida de la gente. Por eso invitamos hoy a Miguel Piedradita, quien tiene como uno de sus lemas que las pymes dejen de ser pymes, pero sobre todo que siempre ha estado alrededor de la idea de empresa como algo que crea valor, que sirve, que vale la pena. Miguel, buenos días. Buenos días, Mauro. Para mí un gustazo estar acá, en este sitio tan lindo y con un grupo de personas a las que tanto aprecio. Mauro, Colombia tiene, para uno puede hacer un análisis, llamemos un poco más realista, 5.4 millones de negocios. Esos 5.4 millones, en su gran mayoría, son negocios de autoempleo. Ajá. Son negocios de subsistencia, son negocios de acumulación simple en el mejor de los casos. Pocos son de acumulaciones ampliadas. Ajá. Cuando uno pasa de 5.4 que están en esa realidad y se va, digamos, a ver una medida de las empresas que están inscritas en cámaras de comercio, pues ya llegamos a una cifra de 1.8 millones. Solo un tercio de ese 5.4. Exactamente. Entonces es como una primera forma de verlo, hay un debate profundo sobre lo que es formalizarse, sobre lo que es inscribirse en una cámara de comercio, sobre lo que son las bondades de avanzar en ese camino y sobre cuáles son las restricciones para que eso pase. Pero ese 1.8 millones, que son esas empresas sobre las que uno tiene un poco más de información verificable, 1.7 son MIPI, mira que no te he dicho la ME, Sí. y solo 100.000 podría decir uno son empresas medianas y grandes. Entonces, cuando uno ya se pone a ver la importancia de esas 1.7 MIPI, se da cuenta que generan alrededor del 62% del empleo directo formal del país. Y tienen definitivamente la capacidad de generarle estabilidad o inestabilidad al país. Si ahí donde está esa masa crítica, tanto de empleo, de tener algo de recursos en los bolsillos para consumo de hogares, pues este país le va bien. Si ahí, por el contrario, hay una inestabilidad y turbulencias, efectivamente eso pasa a facturas sociales. Las otras 100.000 que dejé aparte por ahora, que son las medianas y grandes, fueron en algún momento MIPI. Cuando uno se ve Todos las fueron pequeños. grandes corporaciones que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia con capitalizaciones bursátiles millonarias, hace 100 años eran startups, y hace 95 eran MIPI, y hace 50 eran ME, y desde hace 50 años vienen siendo, pues digamos, grandes corporaciones. La pregunta de fondo es cuáles son las grandes corporaciones del 2050. Pues muchas de esas grandes corporaciones del hoy serán también, pero yo confío en que en ese mundo de las MIPYME, efectivamente hay casos de negocio que van a lograr llegar a ser grandes corporaciones. Eso es lo que tenemos que trabajar. Al final de cuentas, las medianas empresas que están en ese momento donde el crecimiento todavía duele, porque son crecimientos, cuando uno crece y uno se va como a la biología, le duelen los Todo huesos, las coyunturas. le como duelen las dicen. emociones, cuando uno llega ya a la adolescencia. Llegar a ser mediana es un gran desafío, pero una vez lo logras, yo creo que hay unas buenas probabilidades de que se amplíe la vida empresarial, de que se acerque uno a que la vida empresarial supere la vida biológica del fundador. Y eso es a lo que le apostamos. En el mundo de las más pequeñas, entonces tienen esas grandes restricciones que somos conscientes, y es el acceso al financiamiento y a la consecución de recursos, y también, digamos, un talento humano más preparado, porque hay como una falla de alguna manera de mercado en la que el talento más preparado termina o emprendiendo o en una gran corporación, difícilmente se va Pero al mundo de las nunca pymes. en el tubo de la mitad. Y de eso te iba a hablar un poquito, porque se habla mucho, dijiste 2050 sin decir futuro. Tenemos esa obsesión de hablar por el futuro y ese futuro no llega si ese talento humano no está preparado ya, si las empresas o los negocios, que me gusta mucho esa palabra porque es una palabra satanizada de cierta manera y hacer negocio está muy bien y crear riqueza. Si eso no está, ¿cuáles son las características de ahora que harán que estas empresas y personas lleguen a otro puerto, a un buen puerto en un futuro? Ahora, al final del día, los negocios necesitan un poquito de plata y gente buena para que las cosas pasen. Para uno traer gente buena necesita un poquito de plata, y ahí hay definitivamente, digamos, un tema
que está como vinculado con la mentalidad, y es que si tenemos una mentalidad de quedarnos chiquitos, nos vamos a quedar chiquitos. Si tenemos una mentalidad de creer que jugar de locales es el único destino, pues nos vamos a quedar jugando de locales. Lo que implica esto es que uno efectivamente se pegue más de la creación de valor y menos del porcentaje. Ojo que es que en ese mundo de esas 1.7 MIPI, si uno tuviera la capacidad de que hayan unas consolidaciones entre algunos pequeños, fusiones, efectivamente creo que van a haber compañías que tienen más masa crítica para generar un ingreso un poco más amplio, de forma tal que tengan mayores ingresos para pagarle a un talento humano que sea capaz de llevar esa compañía a unos siguientes niveles, digamos, de desafío empresarial. Entre ellos, conseguir nuevos recursos, tanto de deuda como de capital, para financiar ese crecimiento. Entonces, yo soy uno de los que estimulo mucho que ojalá hubieran más fusiones entre competencias complementarias de MIPI. Yo creo que eso haría que las compañías tuvieran unas capacidades de tener mejores probabilidades de subsistir en el tiempo. Esa es una de las formas de que las pymes dejen de ser pymes, como dicen ustedes en No Name. Tu experiencia en este momento. Hablamos de ecosistema y el ecosistema mucha gente lo defiende como solo privado, o muchos dicen no, el Estado es un gran actor de este ecosistema. ¿Cómo está el ecosistema Medellín, Antioquia, Colombia con respecto al mundo en términos de posibilidades? Es un momento raro donde nos jala un poquito hablar de política, hablar de otros factores y de pronto nos desenfocamos en hablar de lo importante que es crear riqueza para estos emprendedores y empresas que se vuelven riqueza para la sociedad. Ahora, yo creo que difícilmente encuentra uno mejores momentos de inversión como el actual. Yo, digamos que, contrario a estar viendo la matriz de riesgos, me enfoco en ver cuál es la matriz de oportunidades. Que uno sea capaz en este momento de ver la compañía que siempre se ha soñado ver y comprarla eventualmente a unas valoraciones sensatas. Hace mucho tiempo no se veía esto. Desde el 2002, hace unos 22 años, Colombia arrancó un ciclo en el que la reducción del riesgo político fue disminuyendo gradualmente, de forma tal que el precio de los activos en Colombia fue subiendo. Y desde hace unos pocos años ha habido un exceso de concentración en la coyuntura política, desatendiendo las oportunidades de negocio que hay. A nosotros, yo no sé quién nos está metiendo en la cabeza que es que uno compra empresas de corto plazo o que uno hace inversiones significativas en las empresas de corto plazo. Las inversiones, por definición, en las empresas en las que uno construye tejido empresarial son de largo plazo. Y si uno ve el panorama de inversión, haciendo hoy en día inversiones en Colombia y especialmente en Medellín y en Antioquia, a 10, 15, 20 años, es difícil que uno encuentre un mejor momento. Yo confío que todavía tenemos muchas virtudes, unos tamaños de mercado sexys, unas capacidades adquisitivas que siguen manteniéndose, una clase media que sigue siendo la esencia del consumo de los hogares de Colombia. Y eso lo que permite es que uno tenga espacio para crecer. Hay muchos negocios con participación de mercado muy fragmentadas. Por el camino de las fusiones o de la adquisición de capacidades y uno hacer inversiones en el periodo actual, yo creo que va a ser un buen negocio financiero. Y si es un buen negocio financiero, por ende es un buen negocio en nuestra relación con la sociedad, en el que uno efectivamente sea empresario en las buenas y en las no tan buenas. Y yo creo que cuando hay mucha gente con cierto sesgo a invertir, es precisamente cuando uno debería invertir. Hay que invertir. Eso necesita una palabra que usamos mucho, es liderazgo. ¿Quién se atreve? ¿O quién empuja a los demás a atreverse? Y nosotros somos una región considerada líder en el país, en desarrollo empresarial, líder en la política y líder en muchos temas. Hay una pregunta sobre el liderazgo de las empresas frente a ese optimismo que hay que inyectarle al mercado. ¿Qué crees dentro de ese liderazgo que nos ha servido para crecer mucho? ¿Qué podría cambiar o qué podría salir nuevo de esos liderazgos empresariales para este momento de Colombia y del mundo? Colombia es una república teenager. Colombia tiene 215 años de historia republicana, son 4 generaciones y media. Y estamos en ese proceso todavía como de trabajarle a sus dolores emocionales. Yo creo que lo mismo pasa en el mundo de los empresarios y de los emprendedores, que en una buena gestión de las emociones podría darse una buena gestión de los negocios, una buena gestión empresarial.
en una Antioquia emergente hablamos de Medellín como una ciudad de entretenimiento, de tecnología y de Antioquia y turística, y de Antioquia como una exportadora que puede ser el México de México, creando valor rápidamente a empresas, potencializando la agricultura y la tecnología. Ese Antioquia emergente no es una teoría creada, es una observación del entorno y de lo que está pasando. De pronto nos toca aguzar un poquito más los oídos y los ojos para decir, no voy a decir qué es lo que debe ser la economía, sino entender lo que está pasando para poder avanzar. Sí, definitivamente ahí hay un trabajo que yo creo que es representativo de unas realidades que han sido algunas de ellas evidentes y otras ocultas. Y por eso, digamos, el trabajo tan profundo que se ha hecho en Antioquia Emergente reconoce las industrias long tailers, pero también esta Medellín emergente creativa, que ya es evidente, pero Sí. que por algunos años fue oculta y se evidenció de su existencia cuando ya se lograron hitos mundiales en las capacidades de exportar tendencia, no importar tendencia. Colombia y sobre todo Medellín hemos sido aquí rodeados de estas montañas tan lindas importando tendencia y importadores netos de tendencia, de negocios, de música, de estilo, de diseño, de moda. Y eso dejó de ser así hace mucho tiempo. Y cómo no dejar que, cómo evitar que nos deje el bus, porque es que ese bus, pues, El bus va o va. va, y si uno se monta, se aprovechó de eso. Y yo creo que también ahora hay un mundo alrededor como de la economía del conocimiento, de las cosas bonitas en el mundo del conocimiento, porque es de los únicos eh, espacios en los que no es de suma cero. El conocimiento que tú entregas tiene un valor, es percibido y apreciado por otra persona, y cuando tú lo entregas, tú amplificas el tuyo. Eh, Tú no quedas en cero o en negativo para que la otra persona se lleve un conocimiento. Yo creo que hay una invitación importante a eso. ¿Qué es lo que yo veo que nos hace falta? Nos hace falta reconocer que hay cosas que aquí en Medellín todavía también están ocultas. Cuando uno se va para Silicon Valley, se da cuenta que alrededor de la Universidad de Stanford, tanto de la Escuela de Negocios como de la Escuela de Computer Science y con las escuelas que conforman la universidad, muy cerca está Sand Hill Road, que es la calle donde están todas las firmas de Venture Capital. Y entonces se vuelve, digamos, un imán para que lleguen buenos emprendedores a formarse mejor en emprendimiento, después a conseguir unos recursos de capital y después a montar, digamos, unos negocios que se van expandiendo por el mundo, cambiando vidas, organizaciones y el mundo. Aquí en Medellín nosotros también tenemos un hub de un conocimiento súper potente alrededor de esa academia que viene haciendo todo lo humanamente posible por modernizarse en su formato educativo. Tenemos recursos excedentarios de grandes corporaciones en sus utilidades netas y tenemos un talento humano que se sueña ser emprendedor. Entonces están los tres ingredientes. ¿Cómo hacer que haya unas mayores alineaciones de intereses y de convergencia para que aquí lo que se forme es un hub de emprendimiento, reconociendo que es uno de los mejores caminos para el desarrollo de esta sociedad? De acuerdo, y eso nos lleva como a ir redondeando con varias preguntas corticas. Estamos hablando de crear riqueza. No debe dar vergüenza, no debe dar pena hablar de crear riqueza. Y hay un falso dilema entre creación de valor económico y desarrollo social. ¿Cómo vemos ese tema o esa discusión que siempre está como en el ambiente y que de pronto nos distrae un poquito? Sí, yo comparto esa apreciación que haces en la pregunta, porque muchas veces alguien de pronto cuando le preguntan usted qué hace, dice yo soy empresario pero miro para abajo. Al contrario, yo creo que debe producir todo el orgullo responder que uno es empresario y también debe producir todo el orgullo que uno esté invitando a que haya una construcción de riqueza. La riqueza es la que hace posible que hayan unos excedentes que se inviertan en los elementos core de una empresa y entre ellos está mantener vigente su capacidad para competir en un mercado, esa es la esencia de un negocio. Pero vienen unas muy lindas, viene la capacidad de pagarle mejor a tu gente, viene la capacidad de impactar de manera más profunda tu cadena de valor, hacia atrás y hacia adelante. Viene la capacidad de poner unos precios más competitivos, en la medida en la que vos le des en la torre al cliente, el cliente te la cobra y vos no tenés derecho a pisos. Si vos en la medida en que vas desarrollando una mejor propuesta de valor a unos precios competitivos, pues va a haber unas mayores probabilidades de que vos puedas acumular unos excedentes que puedas invertir en tu talento humano, en pagar unos mayores impuestos, porque aquí no es una invitación nunca a coger bypasses, hay que pagar impuestos
honrando la palabra de un empresario, y es aquí los excedentes tienen que impactar varios grupos de interés, arrancando por la nación a la que pertenezco. De acuerdo. Y entre ellos también está que uno tenga unos excedentes para aportarse mejor con el medio ambiente y con la sociedad. En la medida en que esos recursos aumentan en valor absoluto, vas a tener capacidad de empezar a interactuar cada vez más con la sociedad sin intermediarios, de una manera más directa, de una manera que impacte más profundamente, porque no hay alguien que tergiverse el mensaje entre deseos y anhelos con cosas que complementan el core de negocios. Tampoco estoy haciendo una mención a que aquí hagamos una aproximación asistencialista que sustituya el rol del Estado, ni tampoco esencialmente filantrópica. También hay programas filantrópicos en el mundo empresarial, pero me refiero a que el negocio es el negocio. Sí, de acuerdo. Y en la medida en que se aumenten los excedentes y los resultados derivados de esas operaciones, pues va a haber más con qué hacer en todos los en campos, todo lo que hay que en hacer para... todas las adyacencias que hacen parte de la realidad de los negocios. De acuerdo. Y para terminar, lo último, ¿de qué tema deberíamos estar hablando? ¿De negocios, de política, de amor, de novelas, de farándula? ¿De qué deberíamos estar hablando todos para que esta sociedad avance creando riqueza? Yo creo que tenemos que exaltar mucho más a los emprendedores como héroes. Y obviamente eso implica que la calidad de las conversaciones se enfoque más en que se torne más propositiva y menos descriptiva. Nos volvimos súper expertos en describir entornos, contextos, ya sea político, económico, social, hasta deportivo. Yo creo que algo que nos ha caracterizado es la capacidad de proponer aventuras empresariales, sociales, académicas y públicas. Y en esas aventuras, cuando esas convergencias, vienen proyectos transformadores de sociedad. Yo creo que se nos ha perdido la capacidad de proponer. Y si nosotros exaltamos más al emprendedor y al empresario como héroe, y en vez de reconocer que los mayores héroes son emprendedores internacionales, aquí los tenemos, muchos de ellos en nuestro país, vamos a empezar a generar un giro en las conversaciones. El tema es otro, la calidad es otra, y lo que se derivan son propuestas, más que descripciones. Por más pymes que dejen de ser pymes. Ojalá que sí. Muchas gracias, don por esta Miguel. invitación. Muchas gracias por el ratico. Gracias.